El precio de la arrogancia. La reina reclama su trono. Antes de sumergirnos en esta historia de traición y triunfo, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte más dramas de la vida real, donde los subestimados se levantan para reclamar lo que es suyo. ¿Qué sucede cuando la mujer que consideras una hermosa decoración se convierte en la arquitecta de tu ruina? Para Alejandro Vargas, un hombre que construyó un imperio a partir del acero y la pura voluntad, su esposa, Isabela Rojas, fue la adquisición perfecta. Pero mientras él se sentaba en su lujosa oficina en la Gran Vía de Madrid, los papeles de divorcio brillando sobre el escritorio de caoba, cometió un error fatal. Creyó que tenía todo el poder. Le dio una semana para renunciar a su vida, a su futuro y a su hijo por nacer. Él esperaba su firma. Lo que no sabía era que, mientras él esperaba, ella no lloraba. Estaba calculando. Y en una de las maniobras corporativas más audaces que la Bolsa de Madrid jamás había visto, la esposa embarazada ya había congelado cada céntimo que él poseía. Esta no es la historia de un corazón roto. Es la historia de una reina tomando el trono. El aire en el ático de los Vargas, encaramado 68 pisos por encima del Parque del Retiro, era siempre el mismo. Fresco, inmóvil y con un ligero aroma a azucenas blancas y dinero. Era una atmósfera que Alejandro Vargas había curado meticulosamente, al igual que todo lo demás en su vida. Sus trajes eran de sastrería de Savile Row, su reloj un Patek Philippe Grandmaster Chime, y su esposa Isabela era, sin duda, su posesión más preciada. Isabela Rossi había sido historiadora de arte, llena de pasión ardiente y opiniones cuando lo conoció. Alejandro, el titán hecho a sí mismo de Industrias Vargas, había quedado cautivado por su vitalidad, un marcado contraste con las relaciones transaccionales a las que estaba acostumbrado. La persiguió con la misma concentración implacable que aplicaba a una adquisición corporativa, colmándola de un mundo que ella solo había leído en libros. En un torbellino de jets privados, galas parisinas y yates en Mónaco, se había convertido en la señora Vargas. 5 años después, el fuego se había apagado, tomado en un suave resplandor decorativo. Los días de Isabela eran una procesión estructurada de almuerzos benéficos, inauguraciones de galerías y pruebas con diseñadores que se dirigían a ella con una reverencia generalmente reservada para la realeza. Era hermosa, elegante e impecablemente vestida. Para el mundo exterior, era la envidiable esposa de un multimillonario. Para Alejandro, se había convertido en parte del lujoso mobiliario del ático. Hermosa a la vista, cómoda de tener cerca, pero en última instancia, un objeto. El cambio había sido gradual. Al principio, sus noches tardías eran para cerrar el trato de Helios. Las llamadas frenéticas eran emergencias de inversores. Su creciente distancia era la presión del imperio. Isabela, queriendo ser la esposa que lo apoyaba, lo había aceptado. Le servía un Macallan 30 cuando llegaba a casa a las 2 a.m., el aroma de un perfume desconocido aferrándose ligeramente a su cuello, y se decía a sí misma que lo estaba imaginando. Pero las señales se estaban volviendo imposibles de ignorar. Había un nombre que seguía apareciendo en llamadas telefónicas en voz baja. Clara Vidal, una vicepresidenta implacablemente ambiciosa en su departamento de marketing, con una presencia en redes sociales tan nítida y cuidada como su ambición. Isabela la había visto una vez en una gala de la empresa, una mujer con ojos de depredador
y una sonrisa que no llegaba a ellos. La confirmación final. Y brutal no provino de una mancha de lápiz labial o un mensaje de texto extraviado, sino de un recibo de joyería. Se había caído de su maletín, una compra privada de Cartier por un collar de serpiente, una pieza que ella había admirado meses atrás, pero que Alejandro había descartado como demasiado agresiva. Sin embargo, el destinatario en el discreto recibo de regalo no era I. Vargas, sino C. Vidal. La dirección de entrega era un lujoso apartamento en el barrio de Salamanca, uno que ahora sabía que la empresa privada de Alejandro había comprado 3 meses antes. Esa tarde, Isabela esperó. No preparó su bebida. No se ocupó con un libro en la biblioteca. Se sentó en el sofá color crema en la sala de estar principal, el horizonte de Madrid brillando detrás de ella como una audiencia fría e indiferente. El recibo yacía sobre la mesa de café de cristal. Alejandro entró justo después de la medianoche, quitándose el abrigo. «Día largo», gruñó, aflojándose la corbata, sin mirarla realmente. «El trato de Helios está en su fase final. Agotador». «Estoy segura de que sí», dijo Isabela, su voz inquietantemente tranquila. Finalmente se detuvo y la miró. Vio el recibo, y por una fracción de segundo, un destello de molestia, no de culpa, sino de molestia, cruzó su rostro. La máscara del marido paciente se deslizó, revelando al despiadado CEO que había debajo. «Está bien», dijo, suspirando como si ella fuera un tedioso problema de negocios que resolver. Caminó hacia el bar, se sirvió su propio whisky escocés y se lo bebió de un trago. No hagamos esto más dramático de lo necesario. No hubo disculpa, ni negación, solo la fría y dura finalidad de una transacción comercial. «Su nombre es Clara», afirmó, no como una confesión, sino como un hecho. «Ha estado sucediendo por un tiempo. Estas cosas pasan, Isabela». Isabela sintió una extraña y helada calma extenderse por sus venas. La angustia estaba allí, un dolor físico profundo en su pecho, pero estaba siendo rápidamente superada por una claridad escalofriante. Este hombre, el hombre al que había amado, el padre del hijo que crecía dentro de ella, la estaba mirando como si fuera una partida en un balance que ya no era rentable. «Ya veo», dijo, su voz un susurro. «¿Y el bebé?» Ella aún no se lo había dicho. Había estado esperando el momento perfecto, una cena tranquila, un fin de semana en la costa, una alegría romántica y compartida. La ironía era tan amarga que sabía a ácido. Alejandro se congeló con el vaso a mitad de camino hacia el bar. «¿El qué?» «Estoy embarazada, Alejandro. 12 semanas». El silencio en la habitación se hizo absoluto. La ciudad zumbaba y brillaba abajo, ajena. Alejandro la miró fijamente. Su mente, ella podía ver, no estaba procesando la noticia de un hijo, sino recalibrando una negociación. Vio una complicación, una responsabilidad. Su rostro se endureció. Es un momento desafortunado. Caminó hacia su maletín, sacó una elegante cartera de cuero y la colocó sobre la mesa de café junto al recibo de Cartier. La empujó hacia ella. «Este es un acuerdo de divorcio», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Fue redactado por mi equipo legal el mes pasado. Es generoso, extremadamente generoso, dadas las circunstancias». Sus manos temblaron al abrirlo. El lenguaje legal era denso, pero los números eran claros. Un pago único de 10 millones de euros. La escritura de un pequeño apartamento en el barrio de Salamanca. Debía renunciar a todas las reclamaciones sobre Industrias Vargas, a sus casas,
a sus bienes y firmar un acuerdo de confidencialidad exhaustivo que la amordazaría de por vida. Era un paquete de indemnización de oro. Para él, era una fortuna. Para un hombre con un valor estimado de 27.000 millones de euros, era menos que un error de redondeo. Era un insulto. Dentro había un documento separado. Un acuerdo de rescisión de los derechos parentales para que él lo firmara después del nacimiento, junto con un fideicomiso para el niño. No estaba abandonando a su descendencia. La estaba poniendo en cuarentena, asegurándose de que nunca fuera una amenaza para su vida nueva, prístina y sin complicaciones con Clara. Nuestro acuerdo prenupcial es inquebrantable, Isabela, continuó su voz, adoptando el tono familiar de un CEO que entrega noticias desagradables a su junta. Mis abogados, Thorne y Lynch, son los mejores. Me han asegurado que es inexpugnable. Esta oferta es una cortesía para mantener las cosas limpias y tranquilas. Miró su reloj. Tengo un vuelo temprano a Ginebra para finalizar la financiación de Helios. Volveré el viernes. Espero que lo hayas firmado para entonces. Un mensajero vendrá a buscarlo al mediodía. Sé inteligente con esto, Isabela. No luches. No ganarás. Se dio la vuelta y caminó hacia la suite principal, dejándola sola con los documentos que representaban la disolución completa de su vida. No miró hacia atrás. Había cerrado el trato. Isabela miró los papeles, la fría y clínica línea de firma esperándola. Él pensó que le estaba dando una semana para llorar, para empacar, para aceptar su destino. Pensó que estaba siendo generoso, pero en su arrogancia, Alejandro Vargas había olvidado quién era ella antes de conocerlo. Había olvidado el fuego, y no tenía idea de que una semana era tiempo más que suficiente para que una mujer sin nada que perder quemara todo su mundo hasta los cimientos. La reina había sido puesta en jaque, pero el juego estaba lejos de terminar. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Lucharías por la justicia, por la venganza o por el control? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. El despertar de la estratega Black Pawn. Durante las primeras 24 horas, Isabela hizo exactamente lo que Alejandro esperaba que hiciera. Se hizo añicos. La calma helada se evaporó, dejando atrás un dolor crudo y desgarrador que sacudió el ático hasta sus estériles cimientos. Lloró hasta que sus ojos se hincharon, el vasto y vacío apartamento amplificando sus sollozos. Vagó de una habitación a otra, tocando el mármol frío, las esculturas sin alma, los artefactos de una vida que había sido una hermosa mentira hueca. La oferta de 10 millones de euros no era un acuerdo, era un precio. El precio de 5 años de su vida, su amor, su cuerpo y el hijo que ahora llevaba sola. Al amanecer del segundo día, las lágrimas se habían secado, reemplazadas por un nudo frío y duro de furia en su estómago. Era una furia tan pura y tan potente que se sentía como una fuente de energía. Alejandro la había llamado una complicación desafortunada. Había intentado comprar su silencio y el futuro de su hijo con Calderilla. No solo le había roto el corazón, sino que la había subestimado fundamentalmente. Y ese era un error que nadie en el despiadado mundo de los negocios o el matrimonio debería cometer jamás. Cogió el teléfono e hizo su primera llamada. No a su madre, no a una amiga, sino a la única persona que sabía que entendía el lenguaje de la guerra, que Alejandro hablaba con tanta fluidez. Su hermana mayor, Sofía Rossi. Sofía era todo lo que Isabela parecía no ser. Socia principal de un prestigioso bufete de abogados internacional en Londres, Sofía era pragmática, de lengua afilada y con una mente como una trampa de acero.
Siempre había desconfiado de Alejandro, viendo a un depredador donde Isabela había visto a un salvador. «Isabel». La voz de Sofía era nítida incluso a través del cable transatlántico. «Son las 3 de la mañana aquí. ¿Está todo bien?» «Se está divorciando de mí», dijo Isabela, su voz plana, desprovista de las lágrimas de la noche anterior. Explicó todo: el romance con Clara Vidal, los papeles prefirmados, la oferta insultante y el embarazo. Hubo un momento de silencio en la línea, y luego Sofía habló, su voz teñida de una ira fría que reflejaba la de Isabela. «Ese hijo de perra. Está bien, Isabel. Escúchame. No firmes nada. No hables con él. No respondas a sus abogados. No hagas una sola maleta. Ese ático es tu casa. Eres una mujer embarazada siendo abandonada por tu marido. A los ojos de cualquier tribunal, estás en una posición de poder, sin importar lo que diga su acuerdo prenupcial inquebrantable». «Dijo que es inexpugnable», susurró Isabela, el miedo volviendo a colarse. «Nada es inexpugnable», espetó Sofía, especialmente cuando un multimillonario está a punto de cerrar el trato más grande de su vida. ¿Dónde está ahora? Ginebra, finalizando la financiación de Helios. Sofía volvió a quedarse en silencio, pero esta vez Isabela casi podía escuchar los engranajes girando en su brillante mente legal. «El trato de Helios. Ha estado trabajando en eso durante 2 años. Ha puesto todo en ello, ¿verdad? Su capital personal, la liquidez de la empresa. Todo está ligado». «Sí», dijo Isabela, un destello de comprensión comenzando a amanecer. «Dijo que es su legado». «Bien», dijo Sofía, una sonrisa depredadora en su voz. «Los legados son frágiles. Ahora necesitas una abogada, no una abogada de divorcios. Necesitas un tiburón, una litigante corporativa que se coma a hombres como Alejandro Vargas para el desayuno. Solo hay una persona en Nueva York en la que confiaría con esto. Su nombre es Eva Rojas. Es una leyenda. Voy a llamarla y decirle que te espere. Isabel». «¿Sí?» «Bienvenida de nuevo», dijo Sofía suavemente. «Te he echado de menos». Al colgar, Isabela sintió que los últimos vestigios de la víctima indefensa se desvanecían. Ya no era Isabela Vargas, la esposa trofeo. Era Isabela Rossi, y se iba a la guerra. La estrategia maestra, la oficina de Eva Rojas, no era lo que Isabela esperaba. Estaba en un discreto edificio de la vieja guardia en el distrito financiero, lleno de madera oscura, libros encuadernados en cuero y el zumbido silencioso de un poder inmenso. Eva misma era una mujer de unos 50 y tantos años, con ojos agudos e inteligentes, y un traje a medida que probablemente costaba más que el primer coche de Isabela. Escuchó toda la historia sin interrupción. Sus dedos entrelazados. Su mirada nunca vaciló. Revisó la oferta de divorcio y el acuerdo prenupcial que Isabela había traído consigo. Cuando Isabela terminó, Eva se recostó en su silla. El señor Vargas y su abogado, Marcos Espino, han cometido un error clásico de multimillonario, dijo, su voz tranquila y precisa. Han confundido la riqueza con la invencibilidad y han confundido un acuerdo prenupcial con una carta de salida de la cárcel. Deslizó el acuerdo prenupcial por el escritorio. Sofía tenía razón. Ningún documento es inquebrantable. Este tiene una cláusula de infidelidad estándar, pero la penalización es insignificante, un aumento simbólico en el acuerdo. Espino escribió esto para protegerse contra un romance típico. Pero esto no es un romance típico, señora Vargas. Esto es un patrón de comportamiento que, combinado con sus acciones ahora, constituye una angustia emocional extrema y abandono conyugal, especialmente dada su condición.
pero incluso eso es un martillo pequeño. Eva se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. No vamos a usar un martillo pequeño, vamos a usar un arma nuclear táctica. Giró el monitor de su ordenador hacia Isabela. En la pantalla había un informe financiero detallado sobre la iniciativa Helios. Era un proyecto masivo de energía verde de miles de millones de euros, en el que Alejandro estaba apostando el futuro de toda su empresa. El trato se va a finalizar y financiar por un consorcio de bancos suizos y alemanes el viernes, explicó Eva. Para asegurar esto, el señor Vargas ha apalancado una parte significativa de sus activos personales y el capital líquido de Industrias Vargas como garantía. Está escaso de efectivo en este mismo momento, pero a punto de volverse más rico que nunca. Está, a falta de un término mejor, financieramente expuesto. ¿Qué significa eso?, preguntó Isabela. Significa que es vulnerable. Vamos a presentar una petición de emergencia ante el Tribunal de Familia. Alegaremos que el señor Vargas está a punto de embarcarse en una empresa financiera de alto riesgo e intenta proteger fraudulentamente los bienes conyugales, los bienes de su vida compartida y el legado de su hijo por nacer antes de un acuerdo de divorcio. Solicitaremos una congelación temporal inmediata de todas sus cuentas personales y corporativas principales, a la espera de una divulgación financiera completa. Isabela sintió una sacudida de miedo y emoción. «Podemos hacer eso». Le ha presentado papeles de divorcio. Tiene una amante de mucho tiempo instalada en una propiedad que su empresa posee. Está embarazada de su heredero, y él está a horas de mover miles de millones de euros de lo que por ahora sigue siendo propiedad conyugal a una nueva y compleja estructura internacional. No se me ocurre un caso mejor para una orden judicial de emergencia, afirmó Eva con frialdad. Él cree que controla el cronograma. Nosotros le vamos a quitar ese cronograma. El plan requería un elemento más. Necesitaban saberlo todo. No solo sobre las finanzas de Alejandro, sino sobre Clara Vidal. Eva hizo una llamada. Una hora después, llegó un hombre llamado Arturo Fuentes. Era modesto, vestía una sencilla chaqueta de tweed y tenía el aire de un profesor de historia. Era, como explicó Eva, el mejor investigador privado de la ciudad. «Señora Vargas», dijo Fuentes con un cortés asentimiento. «Eva me ha informado. Necesito todo lo que sepa. Horarios, hábitos, contraseñas, cualquier cosa. El detalle más pequeño puede desentrañar la mentira más grande». Durante las siguientes horas, Isabela se convirtió en una contadora forense de su propio matrimonio. Le dio a Fuentes el número del chofer privado de Alejandro, el nombre de su banquero personal en Goldman Sachs, la contraseña de su ordenador de oficina en casa, un detalle que él había mencionado descuidadamente meses atrás. Ella, la esposa invisible, lo había visto y oído todo. Las llamadas en voz baja sobre Vanguard Corp, siendo un licitador rival para Helios. El nombre de la sociedad instrumental, Artemis Holdings, que poseía el apartamento de Clara. Mientras hablaba, se dio cuenta de cuánta información había absorbido pasivamente a lo largo de los años. No era solo una decoración. Había sido una testigo silenciosa. Fuentes escuchó tomando notas meticulosas. «Esto es excelente», dijo finalmente. «La huella digital de la señorita Vidal nos contará una historia, se lo aseguro. Y echaré un vistazo a Artemis Holdings y esta rivalidad de Vanguard. Se sorprendería de lo que la gente deja por ahí en los registros públicos». Cuando Isabela salió de la oficina de Eva Rojas esa tarde, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre los cañones de hormigón de la Bolsa de Madrid. Caminaba no con el arrastre de una víctima, sino con el paso decidido de una comandante. Alejandro,
estaba en Ginebra, celebrando su inminente victoria con su amante. Esperaba una firma. No tenía idea de que, de vuelta en Madrid, su esposa estaba reuniendo un ejército y preparándose para lanzar un ataque preventivo que sacudiría los cimientos de su imperio. El reloj corría, pero ya no era su reloj. El jaque mate. El jueves, el día antes de que cayera el hacha, fue un estudio de contrastes. En Ginebra, Alejandro Vargas vivía su apoteosis. Él y Clara Vidal ocupaban la suite Royal Penthouse en el Four Seasons, un palacio de cristal con vistas al lago. El ambiente era de celebración. El consorcio de banqueros había sido completamente conquistado. La documentación final para la iniciativa Helios estaba siendo redactada. Para el mediodía del viernes, los fondos serían transferidos e Industrias Vargas ascendería a un nuevo escalón global. Clara, envuelta en seda y luciendo el collar de serpiente de Cartier, era una visión de victoria. «Te dije que serían plastilina en tus manos, Alejandro», ronroneó, chocando su copa de champán con la suya. «Ellos ven lo que yo veo. Un rey». Alejandro sonrió, una sonrisa genuina y rara de puro triunfo. Espino llamó. El paquete fue entregado a Isabela. El mensajero está programado para mañana al mediodía. Todo será limpio. Un nuevo imperio. Una nueva vida. Miró a Clara, su compañera en este nuevo mundo. No sintió culpa, solo una sensación de desprenderse de una piel pesada y anticuada. Isabela era el pasado. Clara era el futuro. Su teléfono zumbó. Era su director financiero, David Chen, llamando desde Madrid. Alejandro lo ignoró. «Ahora no», murmuró a Clara. «Nada puede estropear esto». En Madrid, Isabela vivía en un estado de animación suspendida. Había pasado la noche en una suite de hotel reservada por Eva, un espacio estéril y anónimo que se sentía como un búnker de mando. No había dormido. Había pasado las horas mirando su teléfono, la única foto de su última ecografía, la imagen diminuta y granulada de una vida que se había convertido en su única razón para esta lucha. A las 9:20 AM. En punto capo, Teba llamó. «Estamos presentando ahora», dijo, su voz nítida. «La jueza de turno para peticiones de emergencia es la jueza María Esposito. Es dura, pero tiene muy poca paciencia con los maridos multimillonarios que intentan estafar a sus esposas embarazadas. Esta es nuestra mejor oportunidad. Te llamaré en cuanto tenga noticias». Isabela desconectó la llamada y contuvo la respiración. Las siguientes horas fueron las más largas de su vida. Recorrió la habitación, la ciudad de abajo un borrón sin sentido. Este era el punto de no retorno. Si la orden judicial fallaba, no tendría nada. Habría mostrado su mano y habría perdido, dejándola a merced de un hombre que no tenía ninguna. A las 11:15 AM sonó su teléfono. Era Eva. «Lo tenemos», dijo Eva, e Isabela pudo escuchar la feroz satisfacción en su voz. «Orden judicial temporal completa. Ex parte. Ni siquiera sabrá lo que le golpeó hasta que esté hecho. La orden se está transmitiendo electrónicamente a todas las instituciones financieras de nuestra lista. Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, las cuentas corporativas de Industrias Vargas. Todo. La congelación está ocurriendo ahora». Isabela se hundió en la cama. Una ola de mareo la invadió. Ahora mismo, señora Vargas», Eva confirmó. «Para su marido, el mundo está a punto de dejar de girar». La primera señal de desastre golpeó el mundo de Alejandro Vargas a las 11 AM hora de Madrid y 8 PM hora de Ginebra. Estaba en la sala de conferencias del hotel con el principal banquero suizo a punto de firmar un documento preliminar. Su teléfono, sobre la mesa pulida,
comenzó a vibrar con una intensidad histérica. Era David Chan, su director financiero. De nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Molesto, Alejandro finalmente se excusó y salió al pasillo. «David, esto más vale que sea un asunto de vida o muerte», espetó Alejandro. La voz de David estaba tensa, asustada. «Alejandro, es peor. Acabo de hablar con nuestro departamento de tesorería. Nuestra cuenta operativa principal en JP Morgan está congelada. Citan una orden judicial». Alejandro sintió un frío pavor comenzar a filtrarse en su calidez de celebración. «¿De qué estás hablando? ¿Una orden judicial de quién?» «No lo sabemos. Está sellado. Y no es solo JP Morgan. Estoy recibiendo alertas de todas partes. Las cuentas de garantía para Helios, tus cuentas personales de trading en Goldman. Alejandro, todo está bloqueado. No podemos mover ni un solo euro. Es como si alguien hubiera accionado un interruptor y hubiera apagado toda la empresa». La sangre se escurrió del rostro de Alejandro. Esto no era posible. Un problema regulatorio. Un error. Entonces un pensamiento horrible comenzó a cuajar en su mente. Isabela. No podía ser. Ella no tenía el valor, el conocimiento, los recursos. «Ponme con Espino al teléfono. Ahora», ordenó, su voz un gruñido bajo. Volvió a la suite donde Clara estaba admirando la vista. «Tenemos un problema», dijo. Las palabras sabían a ceniza. «Un incendio en Madrid. Necesito manejarlo». Comenzó a pasear, su mente acelerada, tratando de adelantarse a la conclusión que ahora le gritaba. Marcó a su banquero privado, a sus abogados, a cualquiera que se le ocurriera. La respuesta fue la misma en todas partes. Una orden judicial. Una restricción total de activos. Número SCUPNO1, emitida por la Sala de Familia del Tribunal Supremo de Nueva York. Sala de Familia. El frío pavor se convirtió en una certeza glacial. Era ella. Cogió su teléfono y marcó el número de Isabela. Fue directamente al buzón de voz. Volvió a marcar. Buzón de voz. Y de nuevo. La serena voz grabada de su esposa, una voz a la que no había prestado atención en años, era ahora un monumento a su propio y espectacular fracaso de juicio. Su abogado, Marcos Espino, finalmente le devolvió la llamada, su voz sombría. «Alejandro, acabo de ver esto. Mi oficina fue notificada hace 10 minutos. Ella presentó una petición de emergencia. Alega abandono conyugal, transferencia fraudulenta de activos. Está impugnando el acuerdo prenupcial. La jueza le concedió una orden judicial ex parte. Es una maldita obra maestra de terrorismo legal». «¡Deshazlo!», rugió Alejandro, golpeando con el puño una mesa de mármol, haciendo que Clara saltara. «Eres mi abogado. Arréglalo». «No es tan simple», replicó Espino. «Esta es una orden de emergencia. Tardará días, quizás semanas, en conseguir una audiencia para apelarla. ¿Y para entonces? Alejandro, la financiación de Helios. El plazo del consorcio es mañana». La realidad de la situación golpeó a Alejandro con la fuerza de un golpe físico. El trato de su vida, su legado, se basaba en su capacidad para mover capital. Sin acceso a sus fondos, el trato estaba muerto. Isabela no solo lo había incomodado, había apuntado un misil al corazón de su imperio y había disparado. Terminó la llamada, su respiración entrecortada. Miró a Clara, a su hermoso rostro confundido. El collar de serpiente de repente parecía chillón y barato. Ella era un síntoma de su arrogancia, y ahora estaba pagando el precio. Marcó el número de Isabela una vez más, una furia primordial creciendo dentro de él. Esta vez ella contestó.
Su voz no era la voz de la mujer llorosa que había dejado atrás. Era tranquila, fría, y tenía el timbre de un control absoluto. «Hola, Alejandro. ¿Qué has hecho?», gruñó, su voz un susurro venenoso. «Creo que el término legal es asegurar el patrimonio conyugal a la espera de una distribución equitativa», respondió ella, con un toque de hielo en su tono. «Tus abogados pueden explicártelo. Has destruido todo. El trato de Helios va a colapsar». «Eso suena como una complicación desafortunada», dijo ella, devolviéndole sus propias palabras crueles. El golpe fue tan preciso, tan quirúrgico, que le quitó el aliento. «Te enterraré por esto, Isabela», siseó. «Gastaré hasta el último euro que tenga para que no obtengas nada». Hubo un suspiro suave, casi de lástima, al otro lado de la línea. «Ese es el punto, Alejandro. No tienes un último euro que gastar. Ahora mismo son todos mis euros. Ahora, si me disculpas, tengo a los cerrajeros aquí. Es sorprendente lo ventoso que se pone el ático cuando cambias las cerraduras. Revisa tu correo electrónico. Mi abogada te ha enviado nuestros términos para discutir. Estaremos en contacto». La línea se cortó. Alejandro se quedó en la opulenta suite, el champán de celebración desinflándose en la mesa, las luces brillantes de Ginebra, de repente pareciendo los fuegos de su propio infierno personal. Había esperado su firma, pero la esposa embarazada, la tranquila decoración, ya había firmado su sentencia de muerte corporativa, y él nunca lo había visto venir. La reconstrucción del reino. La caída no fue un declive gradual, fue una implosión. En el momento en que la orden judicial de la jueza Esposito se propagó por las venas digitales del mundo financiero, el nombre de Alejandro Vargas se volvió veneno. En las salas de trading de la Bolsa de Madrid, la noticia iluminó los terminales de Bloomberg con un rojo furioso. Los analistas que días antes habían elogiado el genio de Alejandro ahora pronunciaban su nombre en tonos susurrantes y especulativos. En CNBC, sus rostros sombríos. Los titulares eran brutales e implacables. Industrias Vargas en caída libre, activos del fundador, congelados en impactante batalla de divorcio, Titán encadenado, como una disputa prenupcial congeló la iniciativa Helios de 8.000 millones de euros. Escándalo Vargas. Fuentes citan abandono de esposa embarazada y mala gestión financiera grave. El humillante vuelo de regreso de Alejandro desde Ginebra fue un viaje a través de los 9 círculos de su propio infierno personal. La deferencia habitual de sus pilotos y tripulación fue reemplazada por un silencio tenso e incómodo. Se sentó solo en la lujosa cabina, las copas de champán de celebración, ahora artefactos burlones de una victoria que se había convertido en cenizas en su boca. Su teléfono, una vez un cetro de poder, era ahora un dispositivo de tortura, vibrando incesantemente con llamadas de miembros de la Junta en pánico, exigiendo respuestas, inversores furiosos amenazando con demandas y una prensa voraz hambrienta de cada detalle sórdido. Era un rey sin reino, encerrado fuera de su ático y obligado a refugiarse en una suite estéril en el Hotel Ritz, prisionero de su propia creación. El golpe más grande llegó durante una conferencia telefónica organizada apresuradamente con el consorcio bancario suizo. No hubo cortesías. Un banquero de Zúrich con voz severa, un hombre que lo había estado adulando 48 horas antes, habló en tonos fríos y formales. «Señor Vargas, dadas las imprevistas complicaciones legales y la consiguiente congelación de la garantía prometida, invocamos la cláusula 17b de nuestro acuerdo preliminar con respecto a un cambio material adverso.
El consorcio rescinde oficialmente su compromiso con la iniciativa Helios, con efecto inmediato. Alejandro escuchó, su mano apretando su teléfono tan fuerte que pensó que el plástico podría romperse. Su legado, el proyecto de energía verde que iba a ser su monumento, estaba siendo desmantelado por un hombre a miles de kilómetros de distancia a través de un altavoz. Quería rugir, amenazar con desatar la furia que le hervía la sangre, pero estaba completamente impotente. No tenía influencia, no tenía dinero en efectivo, no tenía poder. La traición final, la que dolió más que cualquier pérdida de negocio, vino de Clara. Sus llamadas iniciales habían sido frenéticas, acusatorias, pero su última llamada fue una obra maestra de fría autoconservación. «No puedo hacer esto, Alejandro», dijo, su voz desprovista del afecto entrecortado al que estaba acostumbrado. Era afilada como cristales rotos. «Mi nombre, mi marca, está siendo arrastrada por el barro con la tuya. Este lío doméstico tuyo es tóxico. Mi publicista me ha aconsejado que me distancie por completo». «¿Distanciarte?», Alejandro se ahogó, incrédulo. «Clara, hice esto por nosotros». Una risa seca y sin alegría llegó a través del teléfono. «No, Alejandro, hiciste esto por ti. Yo solo era un beneficio de la nueva vida que estabas diseñando. Tengo una carrera que proteger. Eres radioactivo. Adiós». La línea se cortó. Más tarde se enteró por su equipo de seguridad de que ella había vaciado el apartamento de Salamanca en cuestión de horas. El collar de serpiente, el símbolo de su traición, se había ido con ella. Había quemado su matrimonio y arriesgado su imperio por una mujer cuya lealtad valía menos que las sábanas de seda en las que había dormido. Humillado, abandonado y financieramente paralizado, Alejandro Vargas no tenía más movimientos. Podía ver cómo su empresa era destrozada por demandas y una revuelta de la Junta, o podía entrar en la guarida del león y rogar por una tregua. Su abogado, Marcos Espino, organizó la reunión. Las oficinas de Reed & Asociados eran la antítesis de la deslumbrante y moderna arrogancia de la Torre Vargas. El edificio era de piedra antigua. El vestíbulo era silencioso y el aire olía a aceite de limón y papel viejo. Era el aroma del poder establecido, de los secretos guardados y de las batallas ganadas mucho antes de que hombres como Alejandro Vargas hubieran ganado su primer millón. Mientras él y Espino subían en el ascensor con paneles de madera, Alejandro sintió una profunda sensación de dislocación. No estaba allí para mandar o dictar. Era un suplicante entrando en territorio enemigo. La sala de juntas era igual de intimidante. En el extremo de una vasta mesa de caoba oscura se sentaba Eva Rojas, su postura irradiando una concentración de halcón. Y a su lado, bañada por la suave luz de la mañana que entraba por la ventana, estaba Isabela. La visión de ella le produjo una sacudida. Se había preparado para las lágrimas, para la rabia, para la justa furia de una mujer despreciada. No estaba preparado para nada de esto. Iba vestida con un vestido de cachemira sencillo y elegante, que se adaptaba con gracia a su embarazo ahora más pronunciado. Su cabello estaba recogido, su rostro estaba sereno, y lo miró no con odio, sino con una calma y desconcertante resolución. Parecía formidable. La transformación era tan completa que era desorientadora. Esta no era la mujer que había dejado en su ático hace una semana. Esta era una extraña, y ella tenía todas las cartas. «Dejemos de lado la pretensión de que está aquí voluntariamente», comenzó Eva, su voz cortando el silencio.
Las acciones de su empresa han perdido el 42% de su valor. El trato de Helios está muerto, y 3 de los miembros de su junta ya me han contactado por canales secundarios para expresar sus preocupaciones sobre su liderazgo. No está aquí para negociar, Alejandro. Está aquí para rendirse. Espino, intentando salvar un ápice de dignidad, se aclaró la garganta. Ahora, Eva, mi cliente está aquí de buena fe para encontrar una resolución amistosa a este desafortunado. ¿Desafortunado? Isabela habló por primera vez, su voz tranquila, pero con un peso inmenso. Desafortunado es perder las llaves del coche, Alejandro. Intentar desechar a tu esposa embarazada con una orden de silencio y una miseria mientras te escapas con tu asistente no es desafortunado. Es un acto calculado de crueldad. Alejandro se encogió. Su franqueza era un arma que no había anticipado. Mi cliente, Eva interrumpió suavemente, recuperando el control, está dispuesta a solicitar al tribunal que descongele suficiente capital para evitar la insolvencia inmediata de Industrias Vargas. Pero antes de que siquiera comencemos a discutir los términos de esa caridad, hay otro asunto que debemos abordar. Un asunto de seguridad. Eva hizo un gesto a una asociada que colocó una delgada carpeta azul en el centro de la mesa. Como saben, contratamos los servicios de un investigador, el señor Arturo Fuentes. No es un detective privado típico que hurga en cubos de basura. El señor Fuentes es un especialista forense, un verdadero historiador de secretos. Inicialmente lo contratamos para documentar su relación con la señorita Vidal, con el propósito de este divorcio. Pero el señor Fuentes es excepcionalmente minucioso. Encontró algo más. Algo mucho más interesante. Deslizó la carpeta por la mesa. Con manos temblorosas, Alejandro la abrió. Dentro no había fotos salaces, sino algo mucho más escalofriante. Copias de mensajes de texto cifrados, registros de llamadas de teléfonos desechables y extractos de transferencias bancarias internacionales. Sus ojos escanearon las páginas, un frío pavor solidificándose en su estómago. Vio el nombre de Clara junto a frases como confirmando vulnerabilidades de SI y especificaciones finales de la oferta de Helios recibidas. Vio un pago de 500,000 euros de una cuenta numerada en las Islas Caimán, con fecha de 2 días después de haber ganado la oferta de Helios. Mientras la mente de Alejandro se tambaleaba, luchando por procesar los datos imposibles ante él, la voz de Eva narraba su ruina con precisión clínica. Vanguard Corp era su principal rival para Helios, ¿no? Les ganó por un margen muy estrecho, un hecho que celebró. Qué coincidencia que el hermano mayor de Clara Vidal, Miguel Vidal, sea el vicepresidente ejecutivo de estrategia de Vanguard. Y qué otra coincidencia que la cuenta de las Islas Caimán, que ha estado pagando a la señorita Vidal una jugosa tarifa de consultoría durante el último año, sea propiedad exclusiva de una sociedad instrumental registrada a nombre de la empresa matriz de Vanguard. Las piezas encajaron en la mente de Alejandro con la fuerza de una conmoción física. La forma casi psíquica en que Vanguard había contrarrestado cada uno de sus movimientos. Las pequeñas y útiles sugerencias que Clara había hecho a sus presentaciones. La repentina e inexplicable fuga de datos de su servidor hace 3 meses que desestimó como un fallo técnico. No era solo su amante, señor Vargas, dijo Eva, asestando el golpe mortal. Era una espía corporativa. Su romance no fue solo una indiscreción personal, fue una brecha de seguridad catastrófica. Vanguard no quería superarle en la oferta. Querían que usted ganara. Jugaron con su ego. Le dejaron apalancarse hasta el punto de ruptura.
todo para poder desencadenar una adquisición hostil cuando sus acciones inevitablemente se desplomaran por un escándalo, o simplemente quedarse de brazos cruzados y recoger los pedazos destrozados del trabajo de su vida por unos céntimos. Alejandro miró la carpeta, su visión borrosa. La humillación era absoluta, un agujero negro que lo consumía todo. No era solo que su esposa lo hubiera superado, era que él había sido un peón, un tonto, una marioneta dispuesta en el plan más grande de su rival. Le había entregado al enemigo las llaves de su fortaleza, todo por una mujer que se reía de él desde las almenas. Lentamente levantó la mirada para encontrarse con la de Isabela. No había triunfo en sus ojos, solo una certeza tranquila y profunda. Había entrado en la habitación temiendo perder su fortuna. Ahora entendía que ya había perdido todo lo que alguna vez importó. El nuevo reinado, el aire en la sala de juntas de Eva Rojas, era una presencia física, un vacío denso y sofocante, donde solía estar el poder de Alejandro Vargas. La evidencia condenatoria del espionaje corporativo yacía sobre la caoba pulida entre ellos, una lápida brillante para su arrogancia. Alejandro miró los documentos, pero no veía las palabras. Veía un montaje de su propia locura. La sonrisa seductora de Clara, mientras revisaba sus propuestas confidenciales, sus preguntas aparentemente inocentes sobre sus rivales, su propia satisfacción engreída al confiar en ella. El romance ya no era una simple traición a su esposa, era una traición a su propia mente, a su propio imperio. Había confundido a una depredadora con un premio, y el costo era incalculable. Al otro lado de la mesa, Marcos Espino, un hombre al que se le pagaban millones de euros al año para ser invencible, parecía pálido y conmocionado. Sus argumentos legales se habían evaporado. Era un general sin ejército, enfrentándose a un oponente que ya había ganado la guerra y ahora simplemente dictaba los términos de la rendición. En marcado contraste, Eva Rojas exudaba una calma depredadora, observando los procedimientos con la satisfacción desapegada de una estratega maestra que observa un jaque mate impecable. Y luego estaba Isabela. Había permanecido en silencio durante toda la revelación, un retrato de una quietud inquietante. Ya no lo miraba con los ojos heridos de una esposa, lo estaba evaluando con la mirada fría y perspicaz de una sucesora. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, que no tenía nada que ver con la pérdida financiera, y todo que ver con este aterrador cambio elemental en ella. Dejó que el silencio se extendiera, obligándolo a ahogarse en su humillación. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero cortó la tensión como una navaja. Mis demandas han cambiado. La declaración fue simple, desprovista de triunfo o ira, lo que la hizo aún más devastadora. Era la voz de una CEO, no de una víctima. Alejandro levantó la vista. Un destello de su antiguo desafío regresó. Isabela, no. El paquete de indemnización de 10 millones de euros que ofreciste, continuó ella, hablando por encima de él como si fuera un ejecutivo junior que se había atrevido a interrumpir, está fuera de la mesa. El apartamento en el barrio de Salamanca es irrelevante. Esto ya no se trata de un acuerdo para que yo me vaya. Espino, recuperando algo de su fanfarronería profesional, interrumpió. Mi cliente está dispuesto a hacer una oferta significativamente más generosa, señora Vargas. Dadas las circunstancias, los ojos de Isabela se dirigieron a Espino, y por primera vez pareció encogerse en su caro traje. Su cliente ya no está en posición de hacer ofertas, señor Espino, solo de aceptarlas. Volvió su atención a Alejandro, su mirada clavándolo en su silla.
Esto se trata de la preservación de un legado, el legado de mi hijo. Un legado que casi incineraste porque estabas tan cegado por tu propio ego que no pudiste distinguir un activo de un asesino. Alejandro se encogió, la verdad de sus palabras un golpe físico. Aquí, dijo, su voz bajando a un tono aún más controlado y resuelto. Es lo que va a pasar. Empezarás transfiriendo el 49% de tus acciones, con derecho a voto en Industrias Vargas, a un fideicomiso irrevocable. El único beneficiario de este fideicomiso será nuestro hijo, y yo seré la única fideicomisaria hasta que cumplan 25 años. Espino abrió la boca para protestar, pero Isabela levantó una mano, silenciándolo. Además, un 2% adicional de tus acciones con derecho a voto se transferirá directamente a mí personalmente. Esto no es negociable. Combinado con el fideicomiso, esto me da, en nombre de mi hijo y mío, una participación de control del 51% en la empresa que fundaste. La audacia impresionante de la demanda le quitó el aire restante de la habitación. No estaba pidiendo un pago. Estaba ejecutando un golpe de estado. «Estás loca», susurró Alejandro finalmente, las palabras ásperas. «La Junta, los accionistas, nunca lo aceptarán. Se rebelarán». «¿Lo harán?», replicó Isabela, una leve sonrisa irónica asomando en sus labios. «Ocuparé un asiento en la junta directiva, con efecto inmediato. Y nosotros, Alejandro, presentaremos un frente unido. Emitiremos una declaración conjunta sobre nuestra reconciliación, una decisión tomada para la estabilidad de la empresa y nuestro compromiso con la familia que estamos construyendo. Permaneceremos casados solo de nombre hasta un año después del nacimiento de nuestro hijo. Después de eso, podremos discutir una disolución tranquila y privada. Pero la estructura de propiedad se inclinó hacia adelante, sus ojos como trozos de hielo. Permanecerá. «Esto es extorsión corporativa», Espino finalmente explotó. «Es legalmente dudoso, sin precedentes. Lucharemos contra esto en todos los tribunales del Estado». Fue Eva Rojas quien respondió, su voz suave como la seda y afilada como el cristal. «Por favor, hazlo, Marcos. Te invito. Mientras presentas tus mociones, nosotros presentaremos las nuestras. Comenzaremos con un informe formal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, detallando cómo la conducta personal del CEO llevó a un evento catastrófico de espionaje corporativo. Seguiremos con el archivo completo del señor Fuentes, siendo filtrado anónimamente al Wall Street Journal y a Bloomberg. Imagina los titulares. La locura de Vargas. El romance de un multimillonario casi hunde un imperio. Mientras las acciones se desploman, las demandas de los accionistas se acumularán tanto en tu escritorio que no podrás ver tu ordenador. La Junta no se rebelará contra ella, Alejandro. Eva fijó su mirada en él con finalidad. Te destituirán con extrema dureza. Ella dejó que la espantosa imagen flotara en el aire. Isabela no te está ofreciendo un castigo. Te está ofreciendo una salvavidas. Te está ofreciendo intervenir personalmente y limpiar tu desastre catastrófico. Te está ofreciendo poner su propio nombre y reputación en juego para protegerte de la ruina pública y profesional. Te está salvando de ti mismo. A cambio, se está quedando con las llaves del reino. Francamente, es el mejor trato que jamás conseguirás. Alejandro miró el rostro horrorizado de su abogado y el triunfante de Eva. Pero su mirada terminó en Isabela. Vio el fuego que una vez había admirado, ahora refinado en un crisol de inmensa fuerza. Había intentado confinarla en una jaula dorada, y ella había respondido apoderándose de toda la fortaleza.
no con cañones y fuego, sino con inteligencia y estrategia. La guerra había terminado. Había perdido antes de siquiera saber que estaba luchando. Un gran suspiro tembloroso salió de su cuerpo, el último aliento de su poder absoluto. Sus hombros se desplomaron en una derrota total. «Redacta los papeles», dijo, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. El legado de la reina. 6 meses después, la sala de juntas de Industrias Vargas era un mundo diferente. Los agresivos y monolíticos retratos de la industria que Alejandro había preferido habían desaparecido, reemplazados por llamativas piezas de arte moderno que eran a la vez audaces y reflexivas. La energía en la propia sala había cambiado. La tensión palpable, la lealtad basada en el miedo que había caracterizado el reinado de Alejandro, había sido suplantada por una intensidad colaborativa y enfocada. Al frente de la larga mesa se sentaba Isabela Vargas. Su embarazo era ahora una presencia hermosa e innegable, un símbolo de la nueva vida que estaba insuflando no solo en su familia, sino en la propia empresa. Se movía a través de la agenda de la reunión, con un dominio sin esfuerzo de los complejos detalles financieros y logísticos, sus preguntas agudas, sus ideas valoradas. Los miembros de la Junta, una mezcla de la vieja guardia y nuevos nombramientos que ella había hecho, la miraban en busca de orientación. Su respeto genuino. Alejandro se sentó a mitad de la mesa, un fantasma en el banquete. Todavía era miembro de la Junta, su presencia una parte necesaria de la narrativa de la pareja reunida, pero su poder era un miembro fantasma, un dolor de algo que ya no estaba allí. Era una figura decorativa, votando según lo dictaba el 51% de la participación de control, observando a la mujer que había descartado como una decoración, dirigir expertamente la empresa que él había construido de vuelta del abismo. La veía ahora, su brillantez, su tenacidad, su gracia bajo presión, y era atormentado por el conocimiento de que esta increíble mujer había sido su compañera todo el tiempo, y él había sido demasiado arrogante para verlo. Esa tarde, después de la reunión de la Junta, la encontró en su antigua oficina, ahora inequívocamente suya. Ella estaba de pie frente a la ventana de piso a techo, contemplando el brillante tapiz de Madrid al anochecer. «Lo has hecho bien, Isabela», dijo desde el umbral. Las palabras sonaron huecas, una vasta subestimación del milagro que ella había realizado. «Es una empresa fuerte», respondió ella, su voz uniforme, sin darse la vuelta. Solo necesitaba ser protegida de su mayor responsabilidad. La acusación tácita flotaba en el aire entre ellos, nítida y clara. Él entró en la habitación, el espacio familiar, ahora sintiéndose extraño, poseído por su presencia. «Nuestro hijo», comenzó. Su voz se quebró ligeramente. Yo quiero ser parte de su vida, una parte real». Era la última pieza de su legado por la que le quedaba luchar. Isabela finalmente se dio la vuelta, su expresión ilegible. No estaba enojada, ni vengativa, pero no había rastro de la suavidad que él alguna vez había dado por sentada. Era el rostro de una líder, una protectora. «No lo entiendes, Alejandro. Esto no es una negociación. La paternidad no es un título que ostentas. Es una responsabilidad que vives cada día. Serás su padre, sí, pero tu papel será uno que te ganarás. No habrá fines de semana en Disneyland, ni intentos de comprar su afecto con regalos caros para calmar tu culpa». Ella dio un paso más cerca, su mirada inquebrantable. «Estarás presente. Eso significa estar ahí para las rodillas raspadas
y las noches sin dormir, no solo para las oportunidades de fotos. Serás confiable. Eso significa que cuando digas que estarás en algún lugar, estarás allí sin excusas. Serás respetuoso. Eso significa que me respetarás como su madre y como la cabeza de esta empresa. Y le enseñarás a nuestro hijo con el ejemplo lo que significa tratar a las personas con integridad. Colocó una mano sobre su estómago, un gesto de propiedad profunda e inquebrantable. Nuestro hijo tendrá un padre, pero será criado en un mundo construido y protegido por su madre. Un mundo donde su seguridad no depende de los caprichos de nadie más. Su voz se suavizó, pero no perdió nada de su acero. No hice esto por venganza, Alejandro. Podría haber visto todo esto arder y llamarlo justicia. Hice esto por ellos. Construí estas paredes tan altas e hice esta base tan fuerte que nadie podría volver a hacerlos sentir desechables o intentar comprar su futuro por 10 millones de euros. Él se quedó allí, despojado de todas sus defensas, y finalmente comprendió. Había comenzado esto intentando firmar un trozo de papel que la borraría. En cambio, ella había reescrito todo su mundo con su propio nombre en la parte superior. No tuvo respuesta. No quedaba nada que decir. Con un solo y derrotado asentimiento, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a la reina sola en su trono, las luces de la ciudad brillando a sus pies como un reino conquistado. Y así, la historia de Alejandro e Isabela Vargas no es solo un cuento de riqueza y traición. Es una poderosa lección de subestimación. Se trata de la fuerza silenciosa que crece en las sombras del ego de otra persona. Isabela podría haber tomado el dinero y desaparecido. Podría haber expuesto a Alejandro por venganza y haber visto arder su imperio. En cambio, eligió el camino más difícil e inteligente. No solo escapó de la jaula dorada, se adueñó de ella, reforjándola en una fortaleza para proteger el futuro de su hijo. Convirtió su dolor en poder y la angustia en una adquisición hostil. ¿Qué habrías hecho tú en su posición? ¿Habrías luchado por la justicia, por la venganza o por el control? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Estas historias de increíble resiliencia y brillantez estratégica están ocurriendo a nuestro alrededor, a menudo a puerta cerrada. Si te cautivó el viaje de Isabela de peón a reina, por favor, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite una historia de empoderamiento. Y asegúrate de suscribirte al canal para más dramas de la vida real, donde los subestimados se levantan para reclamar lo que es legítimamente suyo.